Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Luis Orozco. Soy estudiante de la Universidad San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Humanidades, en la carrera de Profesorado en Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa. El tema que les traigo el día de hoy se titula Historieta. Este tema es para el grado de tercero básico de Comunicación y Lenguaje. Entonces comencemos con el tema de la historieta. La autenticidad o la edad de oro del cómic tuvo lugar a mediados del siglo XX, cuando se tiraban ese tipo de cosas de tiras diarias de la prensa o los cómics que se llamaban books, que en dado caso serían los libros, y superhéroes. Este es un momento en el que el cómic experimenta una rápida expansión internacional, diversificándose, ampliando el género, porque no solamente existe el género como lo conocemos de superhéroes, sino que hay muchos. La historieta se compone de una secuencia de viñetas, pueden ser también imágenes, así como iconos y entre otros signos. Los típicos, ¿verdad?, del lenguaje, como por ejemplo pueden ser este o este. Las historietas pueden ser o darse en formato digital. En esta ocasión actualmente se está manejando ese tipo de formato, o en formato papel, que en el siglo XX se utilizaba, por ejemplo, este tipo de formatos, que era prácticamente en papel. Las historietas pueden ser de obras de varios colaboradores, ¿verdad?, entre escritores. Una historieta comprende y articula los siguientes elementos. Por ejemplo, pueden ser con viñetas, como les comentaba anteriormente, pueden ser también con expresiones artísticas, ilustraciones, globos de texto, iconos y lenguajes propios. Por ejemplo, acá pueden ver que no especificaban un término o no decía mayor texto, simplemente con un boom sabían que usted está explotando algo. Con un pom es que le estaban pegando a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, y crash es que se estaba quebrando más de algo. La historieta o cómic, también como se llama coloquialmente, es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos dotados o no de textos de acompañamiento, que leídos en secuencia componen un relato. Esa es la idea principal, hacer un relato o una historia de ciertos personajes o ciertas personas o ciertos elementos. Incluyen, por ejemplo, una serie suelen ser enmarcados en viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo de contenidos narrativos o humorístico de la historia. Por ejemplo, no puede ser únicamente una historieta seria, ¿verdad? Siempre va a estar marcada por algún, por ejemplo, susurro, un suspiro, un grito, una expresión de asombro. No necesariamente que usted tiene que escribir y venga asombro o se asombró la persona, no, simplemente con el hecho que usted le coloque palabras wow, por ejemplo, y un signo de admiración, usted va a dar la pauta de que esta persona o este personaje se impresionó. Por ejemplo, el bam o también puede ser el boom, como lo comentaba anteriormente, se utilizaba mucho en aquellas ocasiones donde la persona o el dibujo o la imagen explotaba, ¿verdad? Entonces, normalmente las historietas, actualmente acá en Guatemala no lo conocemos como historieta, sino que como cómic. Entonces, esta persona, por ejemplo, podría ser un cómic. ¿Qué vamos a hacer con esta persona? Le vamos a adaptar una historia. Puede ser que esta persona sea un empresario, pero se haya caído, le ponemos boom, explotó la persona. Bam, ups, por ejemplo, se golpeó. Por ejemplo, la más conocida, oh my god, se asombró, es algo wow, ¿verdad? Por ejemplo, acá también tenemos otra, puff, que desapareció, que se fumó. Wow, ouch, que le dolió. Simplemente no ponemos la palabra dolor, simplemente colocamos ouch y damos a entender que es de dolor. Entonces, una historieta tiene que ser un relato, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice, por medio de los símbolos expresan ideas. Usted va a expresar su idea a través de una historieta de lo que usted desea.
puede ser social, puede ser de algún artista, puede ser propia, no hay ningún problema. Este es un globo de gritos. Esta persona no hace mayor cosa, simplemente con que usted lo dibuje de esta manera o de que usted quiera y le ponga un signo, va a expresar un grito. Entonces automáticamente la historieta lo que tenía es que daba a entender o daba la pauta a que la persona, por ende, al ver las historietas de esta manera, ya sabía de qué se trataba. No era necesario, como actualmente lo miramos en caricaturas, ¿verdad? Con audios ya directamente, sino que antes únicamente habían historietas y la persona se imaginaba cómo era el proceso, de cómo comenzaba la historia y cómo iba a terminar. También se conocen algunas ocasiones, por ejemplo, magnas, que son otro tipo de historietas, pero estas son del extranjero. Entonces, muchas ocasiones, ¿verdad? Vemos ese tipo de imágenes. Por ejemplo, usted también lo puede encontrar en la prensa. Muchas de estas son en la prensa, se encuentran, ¿verdad? Son historias pequeñas, algunas veces son chistosas, algunas veces son de problemas sociales. También podría realizar usted una historieta social o un problema social, incluyendo, puede ser gracioso, ¿verdad? Una polémica actualmente, por ejemplo, también podría realizar algo social, algo comunitario también lo podría realizar. Y la ventaja de estas historietas que son muy flexibles, se adapta a cualquier tipo de texto que usted desea obtener. Entonces no necesariamente que usted sea un gran dibujante, simplemente tiene que llevar una idea, que por ejemplo, esto sería una persona y lo puede dibujar en ciertas situaciones. Lo puede dibujar enojado, lo puede dibujar sonriendo, lo puede dibujar dormido, que esta persona va a hacer una secuencia. Entonces no es necesariamente que usted sea un gran dibujante para realizar una historieta. Entonces no es necesario que tenga mucho color el personaje, pero ojo con esto, lo que sí va a tener mucho color son lo que usted le va a adaptar. Eso sí tiene que como que sobresalir en la historieta para que tenga más reacción a la persona, ¿verdad? Entonces eso es importante, que tenga un impacto visual, porque lo que se entiende acá o lo que se quiere hacer es que la persona sea visual, lo vea, ¿verdad? Directamente y sepa cómo está siendo la historia narrada. No se podría hacer con audio, porque obviamente pues es una historieta, pero sí lo podría hacer con palabras en las cuales usted mencione qué es lo que le está pasando a la persona. Si está sintiendo dolor, si está sintiendo tristeza, si está alegre, si está enojado, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cosas usted la puede realizar dentro de la historieta. Incluso acá, por ejemplo, puede ver que hay varios cuadros de diferentes colores, porque lo que también se quiere en una historieta es que tenga un fondo de diferentes colores para dividir cada escena. Por ejemplo, acá le podría colocar que se acaba de levantar y que está bostezando. Acá ya se levantó pero se cayó, por ejemplo, y se volteó. Acá podría ser que está manejando, acá podría ser que llegó a su trabajo, por ejemplo. Entonces cada uno de esos cuadritos tiene específicamente un color para diferenciar uno de otro, ¿verdad? Entonces no específicamente usted tiene que hacerlo de una forma o solamente un cuadro, simplemente que usted utilice una hoja tamaño carta o en su cuaderno y dividirlo en 4, por ejemplo. Usted ya tiene 4 escenarios de diferentes y los puede pintar a su manera y colocar a este personaje que quiere en situaciones diferentes. Pero ojo con esto, tiene que tener una secuencia de la historia, porque lo que se quiere es una historia, más que todo es una historieta, pero es una historia de este personaje o del que usted quiere. Puede ser su perro, puede ser su gato, de la persona que usted quiera, ¿verdad? Entonces esto, bueno, mis recomendaciones serían que utilizaran mucho de este tipo de cosas y utilizar dibujos que usted se le haga más fácil. Entonces para mí fue un gusto poder estar con ustedes, espero que les haya quedado un poquito claro de qué es una historieta y gracias por vernos hasta el momento y esperamos verlos una próxima. Que tengan una feliz tarde.